Perlas de Génesis. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Buen día. Con la gracia de Dios, iniciamos el estudio de las perlas del capítulo 2 de Génesis. ¿Qué perlas encontramos en este capítulo para nuestro crecimiento espiritual, para consolidar nuestra fe? La primera gran perla que encontramos está en los primeros 3 versículos. Ayer vimos que en los 6 primeros días Dios creó todo, absolutamente todo, a tal punto que cuando Él hace una evaluación de su trabajo, dice que era bueno en gran manera. En los 6 primeros días estuvo terminado todo. Allí pudo haber quedado. Si es que Dios hubiera tenido el propósito de que el hombre trabajara todos los días. Pero no, a Dios se le ocurrió, Dios quiso crear un día más. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Lo único que Dios creó el día 7º es precisamente el día 7º, y lo creó con un propósito, que sea el día de descanso, el día de hacer alto a las actividades, el día para encontrarse con su Dios. Y como cuando Jesús vino aquí, Jesús se bautizó para dejarnos ejemplo. Él no necesitaba bautizarse. De la misma manera que Dios reposa para dejarnos ejemplo. Dios no se cansa, no necesitaba reposar. Pero Dios hace algo más con este día 7º que no hizo con los demás días. Bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces encontramos 3 elementos distintivos en este día 7º en relación a todos los demás días. Es un día bendecido, es un día santificado, y es el día en el cual Dios reposó. Por estas razones, el día 7º es distinto a los demás días. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día no fueron días bendecidos, no fueron días santificados, ni reposó en ellos Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué la gran mayoría de los cristianos dicen que el sábado ya no existe, ya no sirve, y que el domingo es el día de reposo? Hay una sola explicación, y es que, así como vamos a ver en el siguiente capítulo, la obra de Satanás, que empieza a moverse, empieza a engañar, empieza a falsificar todo lo que Dios hace. Satanás falsificó el día de reposo, porque Satanás se opone a Dios. Todo lo que hace Dios, Satanás simplemente la gran perla. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. De los versículos 4 hasta el 25 encontramos un nuevo relato de la creación. Algunos dicen, esta es la prueba de que la Biblia se contradice, de que hay 2 creaciones. Y por ahí, ¿no es cierto?, basados en algunos hallazgos, dicen,
incluso que la primera mujer no fue Eva, sino fue Lilith. Ya sabemos por dónde viene todo. Los detractores de la Biblia le dan credibilidad a los demás escritos, pero no le dan credibilidad a los escritos bíblicos. ¿Se dan cuenta? Esa forma de tratar el mensaje. Entonces, ¿qué encontramos aquí? El capítulo 2 es otro relato de la creación que hace Moisés, pero aquí Moisés se centra, da detalles en la creación del ser humano. Nos da detalles, algunos detalles más sobre la tierra, pero no es otro relato distinto, no es otra creación. Dice, antes que toda planta fuese la tierra y toda hierba. ¿Qué pasaba? Nos dice Génesis 2 que la tierra era regada por un vapor que subía de la tierra. No llovía hasta ese entonces, no había lluvia. Las lluvias recién empiezan a caer después del diluvio. Hasta ese entonces la tierra era regada por un vapor. Entonces, en el versículo 7 se nos describe la obra maestra de Dios. ¿Cómo fue creado el hombre? Porque en el capítulo 1 solo se nos dice que ellos en un consejo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ahora en el versículo 7 se nos da detalles. Entonces Dios formó, no dijo sea el hombre, formó. ¿Se imaginan ustedes a Dios formando al hombre? Cada arteria, cada vena, cada nervio, los músculos, los huesos, la complejidad del cerebro, Dios formando. Dios formó el corazón, el hígado, los riñones, los ojos, formó. Y una vez que terminó de formar, y para formarlo utilizó el polvo de la tierra, una vez que lo formó, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es la vida. Polvo formado más el aliento de vida. La Biblia no nos dice que cuando Dios sopló en la nariz de Adán, entrara un espíritu o un alma, como se dice en nuestros tiempos, con cabezas, manos, pies. Usted habrá visto algunas figuras en las cuales cuando alguien muere sale otro igualito, incluso con la misma ropa, pero espíritu según ellos. Aquí Dios simplemente sopló, ¿no? Y ese soplo no tenía forma, no tenía cabeza, no tenía mano, no tenía pies, soplo. Y la muerte es lo contrario, es la separación. Por eso es que la Biblia dice que cuando morimos, estamos durmiendo, porque ese polvo formado está sin aliento de vida. Y ahora Dios, que había formado al hombre, dice que también plantó un huerto en Edén y allí puso al hombre. Y prestemos atención, ¿no es cierto? Dios crea el Edén y Dios pone al hombre allí con un propósito, ¿no? Con el propósito de que lo labrara, de que trabajara. Ese sería su hogar, ese sería su trabajo. Pero además de haber creado todas las plantas, haber creado el Edén, dice que Dios también puso ahí el árbol de la vida en medio del huerto. Y otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles distintos a todos, porque el árbol del Edén estaba también formado por árboles deliciosos a la vista.
Pero había el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y del Edén salen 4 ríos. ¿Para qué salen estos 4 ríos? Dice, para regar toda la tierra, ¿no? Se repartían en 4 brazos. El nombre de uno, Pisón, el que regaba toda la tierra de Avia. Y en este lugar, en este río, había oro, bedel y ónice. El segundo río, Gihón, este rodeaba toda la tierra de Cus. ¿Se dan cuenta qué tal modo de planificar por parte de Dios para que la tierra esté bien regada y el paisaje pues sea un paisaje maravilloso? El tercer río, Hiddekel, el cuarto río, Éufrates. Tras la descripción de los ríos, cómo estos regaban la tierra, ahora Moisés nos vuelve a traer al hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Y lo se le da trabajo. El trabajo tiene su origen en el Edén, antes que el pecado ingrese. Y por eso es que Isaías dice que en la nueva tierra también seguiremos trabajando, seguiremos construyendo, seguiremos labrando. Y ahora Dios le da una indicación precisa, una orden, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este es el primer mandamiento que encontramos nosotros en la Biblia, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Digo, el primer mandamiento en relación, ¿no?, directa a prevenir contra el pecado, contra la transgresión. Aquí el hombre tenía que elegir, ¿no? Puedes comerte todo los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese único árbol no puedes comer. Podía comer también del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal no podía comer. Estaba advertido: si comes de él vas a morir. No, vas a morir. Ya debe quedar claro de que Dios habla de muerte, no habla de la primera muerte. Todos ahora estamos expuestos, también consecuencia del pecado, pero la muerte es la muerte segunda, la que nos vuelve a la nada. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora el escritor Moisés nos lleva para que nosotros presenciemos cómo es que fue creada. Pero fue creada con un propósito: ser ayuda idónea, ¿no? Hay muchas feministas que esta frase no les gusta. ¿Por qué? Porque hablan acerca de que la mujer también puede ser cabeza. Mire, si algo deja en claro la Biblia es el respeto por el ser humano. Y a cada uno, al varón y a la mujer, les da sus responsabilidades. Nada más. El principio del respeto. Y Jesús mostró ello. Y la Biblia nos muestra eso. Claramente, a pesar de las costumbres y tradiciones de los pueblos durante todo el tiempo que fue escrito la Biblia, hay un principio de respeto recíproco. Y Pablo en Efesios desarrolla ampliamente ese tema. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave. Y una vez más se nos habla de cómo es que Dios creó todo. Se nos da ciertos detalles. Y puso a Adán, ¿no?,
nombres a la bestia. Ahora, uno de los trabajos de Adán era que poner nombres a los animales. Y dice la Biblia que Adán tenía que poner nombre. Si le dijo, tú eres perro, pues así lo conocemos. Si dijo, tú eres león, así lo conocemos. Conejito, chanchito, ovejita, ¿no? Así lo conocemos hasta el día de hoy. Pero también se nos habla de que ahora Dios, para crear a Eva, anestesió a Adán. Los médicos dicen que este es el registro de la primera cirugía, la primera operación. Dios durmió a Adán y de la costilla de Adán Dios formó al hombre y lo trajo al hombre, presentó. Génesis 1 dice que los bendijo, Génesis 1:28, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Los casó, ¿no? Los casó. Entonces, cuando Dios presenta a Eva, a Adán, este dice, ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varón. Yo soy varón, ella es varón. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el origen del matrimonio. Llegan a ser una sola carne, ¿no? Una sola carne con un propósito, según el versículo 28. Los bendice y les dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Vivimos tiempos en los cuales se ha echado por tierra esta enseñanza. Ahora dice que se pueden casar varón con varón, mujer con mujer. Incluso ya se está hablando de relaciones o uniones con animales. Todo eso es el ataque de Satanás a las verdades eternas de Dios. Y lamentablemente algunos cristianos se van prestando también a él, ignorando el principio bíblico. Si nosotros queremos mantenernos firmes hasta el final, hemos de aceptar el principio bíblico, la verdad bíblica, el evangelio como uno solo, que no cambia, que no se adapta a los tiempos. Se unirán y serán una sola carne, varón y mujer. No varón con varón, ni mujer con mujer. Varón y mujer y serán una sola carne. Eso de una sola carne habla de la intimidad, habla de las relaciones íntimas. Llegan a ser una sola carne. Y por eso es de que la Biblia habla de que no hay divorcio. Y Jesús, cuando estuvo aquí, puso la única causal para el divorcio. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Interesante. Para los psicólogos aquí encontramos nosotros el primer tema relacionado con la autoestima. Estaban desnudos, no se avergonzaban, porque se aceptaban tal cual eran, se veían tal cual eran. La vergüenza ingresa cuando ingresa el pecado. Como ustedes habrán visto, tenemos preciosas perlas en el capítulo 2, pero la gran perla está en los 3 primeros versículos. Dios creando a Adán. No, disculpen. Dios estableciendo el día de reposo, porque Él así lo quiso. La otra gran perla es la unión, el matrimonio entre el varón y la mujer. Y la tercera gran perla, allí me quedo, es si Dios dice no, así debe ser. Dios le dijo a Adán, no comerás del árbol, la ciencia del bien y del mal. Si comes,
morirás. Dios es muy claro, y las perlas de este capítulo 2 también nos son muy claros. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro estudio de su palabra. Que Dios te bendiga. Amén.